Nuestra audiencia seguramente conoce esa sensación de microinfarto. Una pantalla que de repente se bloquea, el pulso que se acelera por un instante y un mensaje de texto rojo enorme que advierte que se ha detectado un inicio de sesión inusual en la cuenta. Es, bueno, un momento de pánico absoluto. Pero ¿qué pasa realmente por la mente humana en ese milisegundo exacto en el que la vida digital parece pender de un hilo? Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Damos una cálida bienvenida a quienes nos escuchan, a nuestra maravillosa audiencia que siempre nos acompaña. El objetivo de nuestro análisis a fondo de hoy es desgranar un documento, la verdad, absolutamente fascinante. Se trata de un estudio de la Universidad de Maryland dirigido por la investigadora Elisa M. Red Miles. Este trabajo, coge una lupa gigantesca y analiza cómo reaccionan usuarios reales ante incidentes reales de seguridad en Facebook. Claro, incidentes reales. Exacto. Y quiero hacer mucho hincapié en esto desde el principio. Nada de simulaciones estériles en un laboratorio universitario, ni suposiciones teóricas sobre lo que la gente, entre comillas, debería hacer. Estamos hablando de amenazas palpables en el mundo real, analizando usuarios de Brasil, Alemania, India, Estados Unidos y Vietnam. Y esa es precisamente la gran virtud de este trabajo. Tradicionalmente, la ciberseguridad se ha estudiado pidiendo a la gente que imagine qué haría en una situación hipotética, lo cual francamente genera datos muy poco fiables porque los seres humanos somos, pésimos prediciendo nuestro propio comportamiento bajo estrés. Aquí los investigadores hicieron algo inusual. Cruzaron los registros del sistema de Facebook para localizar a usuarios que acababan de sufrir un bloqueo real por un inicio de sesión sospechoso y los entrevistaron casi de inmediato. Estamos hablando de capturar la emoción en crudo. Vale, vamos a desgranar esto porque la metodología es impecable. Hablamos de 67 entrevistas cualitativas basadas en registros completamente anónimos. Esto nos permite ver la realidad de la interacción humana con la máquina sin filtros. Ver cómo este estudio ilumina la psicología detrás de nuestras pantallas es un ejercicio que, de verdad, cambia la perspectiva sobre cómo usamos Internet a diario. Sí, totalmente. Lo fascinante aquí es que aunque el estudio es metodológicamente brillante, lo que expone es una realidad profundamente alarmante. Nos demuestra que la tecnología de seguridad, por muy avanzada que sea en sus algoritmos y en su capacidad de detección, a menudo falla estrepitosamente a la hora de comunicarse con la persona que está al otro lado. Las plataformas terminan creando lo que en la industria llamamos teatro de seguridad. Teatro de seguridad. Exacto. Es como obligar a todo el mundo a quitarse los zapatos en el aeropuerto. Da una ilusión tremenda de protección, parece que se está haciendo muchísimo, pero en la práctica choca de bruces con la naturaleza humana. Seguimos siendo indudablemente el eslabón más complejo, impredecible y frágil de toda la cadena tecnológica. Fíjate, empecemos por la primera fase de este viaje psicológico, el despertar a la amenaza. El estudio documenta algo asombroso sobre cómo la gente toma conciencia del incidente. De los 67 participantes, una abrumadora mayoría de 48 usuarios ni siquiera leyeron o registraron mentalmente la advertencia inicial. Esa pantalla gigante, roja, que decía «Inicio de sesión sospechoso detectado», fue completamente ignorada. Tal cual. Como si fuera transparente. Su atención solo fue captada y su cerebro solo se despertó cuando el sistema obligó a realizar una tarea activa. Hablamos de tareas obligatorias como tener que identificar fotos de amigos o verse forzados a teclear un código de autenticación de 2 factores enviado al teléfono móvil. Y este es un punto donde debemos ser inmensamente críticos con el diseño de software moderno. Este fenómeno se conoce en psicología cognitiva como habituación o ceguera a las advertencias. Ajá. La industria tecnológica ha bombardeado tanto al público durante décadas con alertas inútiles, avisos de cookies interminables, términos y condiciones que nadie lee, y esos antiguos y molestos avisos de certificados SSL, esos candados rotos que nos aparecían en el navegador y que terminábamos aceptando simplemente para poder ver la página web. Madre mía, sí, lo de los certificados era una locura. Claro. La mente humana ha evolucionado para ignorarlos por puro instinto de supervivencia cognitiva. Es exactamente lo mismo que ocurre con la alarma de un coche sonando de madrugada en mitad de la calle. Absolutamente nadie se asoma a la ventana asumiendo que se está cometiendo un robo a mano armada. El vecindario simplemente asume que es un fallo técnico y que el ruido es una molestia que impide dormir. Hemos entrenado a la sociedad para que ignore las alertas de peligro. Entiendo por dónde vas, pero permíteme lanzar una lanza a favor de una visión un poco más optimista. Porque yo veo luz al final de este túnel. Precisamente por esa ceguera que mencionas, la decisión de implementar una tarea interactiva obligatoria me parece un acierto de diseño tremendo.
rompe el patrón de la inercia. Al obligar a la persona a detener su navegación pasiva y hacer algo cognitivamente exigente, el sistema logra atravesar esa barrera de apatía. Sí, bueno, desde ese punto de vista. Y los datos del estudio respaldan esto de una manera preciosa. 32 participantes reportaron sentir una fuerte sensación de asociación, un partnership con la plataforma. Al pasar por la verificación, se sintieron más seguros, sintieron que la plataforma estaba de su lado, actuando como un guardaespaldas digital invisible que vigilaba el perímetro. Ahí está el matiz, porque es cierto que la fricción puede ser positiva cuando está bien diseñada. Obligar a la mente a salir del piloto automático es, a veces, la única forma de activar el pensamiento crítico. Sin embargo, no todo el mundo reacciona igual ante esa fricción, ni todos los mensajes contextualizan el peligro de la misma manera. Exacto. El contexto lo es todo. El estudio destaca el caso de un participante brasileño, etiquetado en la investigación como BR14. Él fue uno de los poquísimos que sí leyó el mensaje inicial con atención. Y lo hizo porque el texto mencionaba una discrepancia geográfica brutal. El sistema avisaba de que alguien estaba intentando entrar en la cuenta desde Brasilia, la capital, mientras el usuario estaba tranquilamente sentado en el sofá de su casa en una ciudad completamente distinta. Claro, el contraste geográfico. Al ver esa información tan específica, tan contradictoria con la realidad física de ese momento, sintió una mezcla inmediata de sorpresa y miedo puro. La advertencia funcionó a la perfección porque aportó un contexto real, no solo un aviso genérico de «algo va mal». El contexto es la piedra angular de la relevancia. Pero claro, cuando ese contexto falta, entramos en la segunda gran revelación de este estudio, que es la generación del modelo mental. Es decir, cómo el cerebro humano, ante la falta de información clara y precisa por parte del algoritmo, empieza a inventar narrativas y a buscar explicaciones de la nada. Los sistemas matemáticos que deciden qué es normal y qué no, a menudo operan en una caja negra. Es la maquinaria de creación de historias de nuestra mente trabajando a toda velocidad para rellenar los huecos. Los investigadores descubrieron que 29 de los usuarios creyeron fervientemente que la alerta era un falso positivo causado por ellos mismos. Y las razones que inventaban para autoinculparse son fascinantes. Asumían que el bloqueo había saltado por haber usado una red VPN, por navegar en modo incógnito, por estar de viaje de trabajo o por simples errores humanos. Hay un caso muy ilustrativo, el del participante indio IN9, que bloqueó la cuenta por teclear una contraseña antigua, la que ya no era válida, 10 veces seguidas sin darse cuenta. Pero mi historia favorita, el detalle más humano de toda esta sección, es la del usuario vietnamita VN1. ¿Ah, sí? El maravilloso y terrible concepto del castigo algorítmico. Fíjate qué historia. Este usuario creyó genuinamente que la advertencia de seguridad no era un intento de robo externo, ni un hacker intentando entrar, sino un castigo disciplinario de la propia plataforma. ¿Por qué? Porque confesó en la entrevista que la noche anterior había estado hackeando likes. Básicamente participaba en un esquema con un grupo de conocidos para inflar artificialmente los me gusta en ciertas publicaciones. Al día siguiente la pantalla roja apareció y su cerebro conectó los puntos de forma incorrecta, pero con una lógica aplastante. Me he portado mal, he roto las reglas y el sistema me está castigando poniéndome en un rincón digital. Es un ejemplo perfecto y a la vez trágico de cómo falla la industria en la comunicación del riesgo. Aquí debemos ser sumamente críticos con la falta de transparencia de los clasificadores algorítmicos. Las plataformas detectan anomalías y bloquean accesos basándose en modelos de aprendizaje automático muy complejos, pero se comunican con el exterior mediante un mutismo casi absoluto sobre sus motivos reales. Dejar a las personas adivinando genera modelos mentales absurdos. Totalmente. Cuando alguien cree que una alerta de hackeo es en realidad un castigo por buscar likes, la seguridad real de la infraestructura se debilita. Si la herramienta no explica qué nivel de confianza tiene la amenaza o por qué ha saltado la alarma, la mente humana se inventa una historia mitológica donde el algoritmo es una especie de Dios que castiga. Y las historias que se inventan cuando existe la convicción de que la amenaza sí es real son dignas de una película de suspense. Si conectamos esto con el panorama general de la sociología digital, vemos un giro radical en lo que la sociedad considera verdaderamente peligroso. Históricamente, la narrativa de la ciberseguridad nos ha vendido el miedo al hacker ruso sin rostro, al ciberdelincuente encapuchado, tecleando código verde en un sótano lejano, pero este estudio revela una taxonomía de atacantes mucho más íntima y francamente mucho más perturbadora. La gente no teme a los extraños, teme a su entorno más cercano. El documento descubre 4 perfiles clarísimos. A ver. Primero, el espía.
alguien que roba información para reportarla a un gobierno o a una figura de autoridad. Segundo, el fisgón, alguien motivado por el puro cotilleo personal. Hay una usuaria brasileña, BR12, que sospechó inmediatamente que la atacante era su mejor amiga, intentando hurgar en sus mensajes privados para ver qué decía a sus espaldas. Es tremendo. La desconfianza más absoluta incrustada en el círculo de mayor confianza. Así es. Luego está el tercer perfil, que los investigadores denominan el quién más, y nace de un pragmatismo lógico muy interesante. La víctima piensa: no soy una persona rica, no soy famoso, ningún sindicato del crimen internacional tiene motivos para gastar tiempo y recursos en mí. Por pura deducción, tiene que ser alguien de la oficina o un familiar aburrido. Y finalmente, el cuarto perfil, que es quizás el más dañino psicológicamente, el humillador. Este tipo de atacante no busca dinero ni robar datos bancarios, busca acceso para publicar contenido bochornoso en el perfil público, destruir la reputación social y hacer lo que podríamos llamar un graffiti digital para hundir a la persona públicamente. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque saber a quién se teme influye directamente en las acciones posteriores. Llegamos a lo que podríamos llamar la paradoja del comportamiento postincidente. Y claro, viendo que el miedo es tan íntimo, la pregunta lógica es ¿cómo reacciona la gente cuando por fin recupera el control? ¿Podríamos pensar que se blindan por completo? Pero de los 67 participantes que pasaron por esta montaña rusa emocional de bloqueos, sospechas y miedos, solo un tercio, concretamente 24 personas, tomó medidas de protección reales en la plataforma tras el incidente. Solo 24 se molestaron en cambiar contraseñas o activar alertas por SMS. Y este es el punto que resulta más difícil de asimilar desde una perspectiva de seguridad, porque expone un fracaso sistémico. Es la temida fatiga de seguridad en su máxima expresión. El estudio muestra que 14 de esos participantes ya habían visto estas mismas alertas rojas en el pasado. Su cerebro simplemente normalizó la anomalía. Asumieron que era otra falsa alarma rutinaria, otro fallo del sistema, y no hicieron absolutamente nada. Cero medidas preventivas. Pero lo que pone los pelos de punta en este estudio son las acciones que algunos tomaron fuera de la plataforma y que, creyendo que les protegían, en realidad estaban dinamitando su propia seguridad. Sí. Tenemos el caso espeluznante de un usuario que, para no volver a olvidar las credenciales y evitar que el sistema bloqueara el acceso de nuevo, decidió unificar contraseñas. Puso la misma clave exacta en absolutamente todas las redes sociales y correos electrónicos personales. Comprendo la frustración técnica, pero creo que no debemos menospreciar la capacidad de agencia del individuo medio. La reacción humana es inmensamente adaptable, incluso ante un estrés tecnológico agudo. Hubo participantes en el estudio que, en lugar de entrar en pánico o rendirse ante la fatiga, actuaron como verdaderos detectives forenses. Una vez que recuperaron el acceso, no se limitaron a navegar por las opciones del menú de configuración de privacidad. Fueron proactivamente a revisar el historial de mensajes enviados, repasaron el registro de actividad público, buscando de forma manual cualquier rastro de manipulación o mensajes extraños. Eso demuestra un nivel de pensamiento crítico y una resiliencia adaptativa frente a lo desconocido que es digna de mención. Es un esfuerzo loable, sin ninguna duda. Demuestra interés, pero depender de que el usuario haga de detective en su propio perfil es, en el fondo, síntoma de que el sistema de información preventiva ha fracasado en su labor principal de dar tranquilidad. Es una buena reflexión para quienes nos escuchan. ¿Qué hace un usuario promedio frente a esa total incertidumbre una vez que la alerta desaparece? ¿Cambia metódicamente todas las contraseñas de su vida digital? ¿O simplemente suspira con alivio, cierra la pestaña y sigue navegando como si nada hubiera pasado? Es una cuestión de comportamiento interesantísima. Y la respuesta a esa pregunta no depende únicamente de la personalidad de cada individuo, sino, de manera crucial, del país donde se haya nacido y criado. Lo que nos lleva al análisis de cómo buscamos información y al peso monumental que tiene la cultura en nuestras reacciones. Exactamente. El estudio se sumerge en cómo el país de residencia cambia de forma drástica, casi radical, la respuesta ante un posible hackeo. Los investigadores analizan esto basándose en 3 ejes fundamentales: la censura de Internet en el país, el nivel de colectivismo de la sociedad y el tipo de uso cotidiano que se le da a la red social. Empecemos por la censura, porque los resultados arrojan una luz muy cruda sobre la realidad geopolítica. En países con un alto nivel de control sobre Internet, como India y Vietnam,
El miedo principal no es perder fotos familiares o contactos. El miedo absoluto es a los actores gubernamentales. La geopolítica moldea el miedo digital de una forma muy tangible y directa. Totalmente. El estudio documenta de forma imparcial el caso del participante indio IN14. Este usuario expresó un temor muy concreto. Si un atacante tomaba el control de la cuenta y publicaba contenido en contra del primer ministro indio Narendra Modi, las repercusiones legales y sociales para el propietario legítimo serían devastadoras. Cabe aclarar que simplemente estamos reportando la vivencia documentada del usuario, pero el miedo no era un simple robo de identidad comercial. El temor era enfrentarse a represalias tan graves que, según las propias palabras del participante, obligarían a considerar abandonar el país. Es un ejemplo perfecto de cómo las apuestas suben drásticamente dependiendo del código postal. Claro. En otro ejemplo, ligado a un contexto similar, el participante vietnamita VN10 relató cómo acudió a un amigo hacker, alguien con conexiones en los bajos fondos digitales, para que intercediera, hablara directamente con el atacante anónimo y le pidiera que cesara el acoso. Es fascinante ver cómo las estructuras de poder y los peligros del mundo físico dictan las respuestas de supervivencia en el mundo digital. Y esto enlaza a la perfección con el segundo eje del estudio, el espectro entre colectivismo e individualismo. En culturas fuertemente colectivistas, como Brasil, India o Vietnam, la angustia principal radica en la posibilidad de que el atacante sea alguien del círculo íntimo. Esto genera un dolor psicológico inmenso, un profundo sentimiento de violación de la intimidad. La usuaria brasileña BR13 utilizó precisamente esa expresión, describiéndose sentirse íntimamente expuesta y vulnerada. Pero lo más revelador es la reacción posterior. En estas sociedades colectivistas, ante la amenaza, se busca apoyo inmediato en la tribu. Se llama a familiares, se comenta el incidente con colegas de trabajo en la pausa del café, se busca un respaldo social para no afrontar la vulnerabilidad en soledad. El contraste con las culturas que podríamos clasificar como individualistas es abismal. En Estados Unidos o en Alemania, rara vez se pide ayuda humana. El instinto primordial es esconder el problema, mantener la fachada de control y buscar una solución técnica y anónima en Google. Un contraste abismal, desde luego. Y tirando del hilo de esa necesidad de esconder el problema, el estudio saca a la luz cómo la vergüenza y el celo extremo por la privacidad llegan a paralizar por completo la petición de ayuda. Tenemos el caso del usuario alemán DE5. Su necesidad de compartimentar su vida y proteger su privacidad individual fue tan extrema, tan estricta, que ocultó todo el incidente de seguridad a su propia esposa, simplemente para no tener que compartir o admitir esa vulnerabilidad en casa. Por otro lado, un usuario vietnamita, VN13, tampoco pidió ayuda a nadie en su entorno, pero por un motivo emocionalmente opuesto. Sentía una vergüenza insoportable ante la idea de parecer un analfabeto digital frente a sus conocidos. Prefirió arriesgar la integridad de la cuenta antes que admitir en voz alta que no sabía cómo solucionar una alerta roja en una pantalla. El miedo a la exclusión social, al juicio de los pares o a perder estatus a menudo supera con creces al miedo al daño digital puro y duro. Es un patrón del comportamiento humano que la ciberseguridad tecnológica tradicional rara vez cuantifica o incluye en sus modelos matemáticos, pero que este estudio pone magníficamente sobre la mesa. No somos máquinas procesando riesgos lógicos, somos seres sociales gestionando reputación. Entonces, ¿qué significa todo esto? Después de recorrer los rincones oscuros de la psicología humana ante una alerta de seguridad, podemos destilar este profundo análisis en 3 conclusiones fundamentales para quienes nos escuchen. Primera, las advertencias pasivas están muertas. Poner un simple cartel rojo en la parte superior de una pantalla no sirve de absolutamente nada. Obligar al cerebro a interrumpir su flujo y realizar una tarea interactiva que requiera esfuerzo es el único método documentado que realmente despierta a la persona del letargo digital. Segunda, la industria tecnológica tiene un déficit de transparencia urgente. Los algoritmos deben aprender a mostrar su nivel de confianza y comunicar de forma humana el porqué detrás de un bloqueo, porque el silencio corporativo solo genera vacíos enormes que la mente llena con teorías inventadas, lo que inevitablemente conduce a la fatiga de advertencias y a decisiones contraproducentes. Y tercera, los miedos digitales no existen en un vacío aséptico.
La cultura, la sociedad y la geopolítica moldean directamente las peores pesadillas. Lo que aterra a una persona conectada desde Estados Unidos no es, ni por asomo, el mismo monstruo que quita el sueño a alguien navegando desde India o Vietnam. El riesgo en función de nuestra cultura, nuestro entorno político y nuestras relaciones más estrechas es absolutamente reveladora. Y esto plantea una pregunta importante para reflexionar. Pensemos por un momento en el sistema de recuperación de cuentas por excelencia. Basándonos en el hallazgo crucial de este estudio que, en gran parte del mundo, el atacante más temido, más probable y con mayor capacidad de hacer daño es una expareja resentida, un familiar entrometido o un supuesto amigo íntimo, ¿no resulta de una ironía trágica que el método principal de la plataforma para comprobar la identidad y devolver el acceso a una cuenta sea pedir que se identifiquen fotos de amigos? Esa es precisamente una tarea que un atacante conocido, alguien que sabe perfectamente quién es quién en ese círculo social, podría superar con muchísima mayor facilidad y rapidez que la propia víctima legítima, que quizás ni siquiera recuerda la cara de alguien a quien agregó en una fiesta hace 10 años. ¡Qué barbaridad! Es verdad. Es una paradoja del diseño que verdaderamente deja sin aliento al analizarla de cerca. Una herramienta de verificación creada teóricamente para servir de escudo, terminando por servir en bandeja de plata la entrada precisamente a las personas a las que más se teme. Con esta contundente reflexión llegamos al final de nuestro recorrido de hoy. Cerramos con un profundo y cálido agradecimiento a nuestra audiencia por habernos acompañado en esta inmersión profunda. Queda en el aire una reflexión interesante. La próxima vez que una pantalla roja bloquee un acceso de improviso, vale la pena preguntarse si el sistema está frenando a un oscuro hacker al otro lado del mundo o si simplemente está poniendo a prueba la fragilidad de nuestros propios miedos humanos. Hasta la próxima inmersión profunda.